Buenas, ¿qué tal todos? Me presento, mi nombre es José Blasco, soy urólogo, miembro del, del servicio de urología. Hice una especialización en endourología, que es una subespecialidad de la urología que trata las afecciones urológicas de manera mínimamente invasiva o a través de tractos pequeños. Y hoy vamos a hablar un poquito de uropatía obstructiva o síndrome urinario obstructivo, que es una patología bastante frecuente en la urología en general. Y vamos a ver algunos aspectos y vamos a clasificar un poco la patología. El concepto de uropatía obstructiva es la enfermedad de las vías urinarias generadas por la alteración del flujo debido a cambios anatómicos o funcionales del tracto urinario, y como consecuencia se producen alteraciones o daños parciales o permanentes de la vía urinaria. O sea, básicamente cualquier obstrucción de la vía urinaria, ya sea aguda o crónica, en la vía urinaria puede producir daños. Pueden ser parciales si es que actuamos a tiempo, y permanentes en caso de que la obstrucción esté por bastante tiempo, y esos daños se traducen en alteraciones en la vía urinaria. ¿Cómo se clasifican las uropatías obstructivas? Se pueden clasificar en congénitas o adquiridas, de acuerdo al momento en que se produjeron. De acuerdo a la obstrucción, pueden ser altas o bajas. Le puse en rojo eso porque es la clasificación más utilizada. Según el grado de obstrucción, pueden ser parciales o totales, y a su vez pueden ser uni o bilaterales de acuerdo al lugar. Si de acuerdo a la evolución podemos tener que pueden ser agudas o crónicas, de acuerdo al tiempo, y dependiendo del origen pueden ser intrínsecas, que a su vez pueden ser parietales o intraluminales, y también pueden ser extrínsecas. Generalmente nos referimos a la uropatía obstructiva alta o baja porque tienen un conjunto de síntomas y signos y síntomas que nos van a orientar más a actuar de tal o cual manera. Entonces, principalmente vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo al tipo, y después nos vamos a centrar en uropatía obstructiva alta y baja. Algunos ejemplos de las enfermedades congénitas pueden ser la enfermedad de la unión pielolateral, que es una enfermedad congénita caracterizada por la presencia de una dilatación de la pelvis del riñón por una estrechez en la unión uretero pielo-ureteral, y a veces podemos tener la presencia de un vaso polar, que es un vaso anómalo, ¿verdad? Que se implanta muchas veces en el polo inferior y cabalga sobre esa estrechez, dilatando aún más la, la pelvis renal. El ureterocele es una dilatación en la desembocadura del uréter en la vejiga, caracterizada por una dilatación de todo el trayecto ureteral. La valva uretra anterior es una estrechez o una obstrucción que se produce en el cuello de la vejiga, por lo tanto va a dilatar ambos uréteres, ¿verdad? Ambas vías urinarias. Las enfermedades congénitas tienen en común que generalmente se detectan en niños. Una vez que nosotros detectemos estas enfermedades en pacientes adultos, la mayoría de las veces vemos un daño ya importante, un daño irreversible. Las enfermedades adquiridas son todas las enfermedades que están relacionadas a un antecedente quirúrgico o cirugía pelviana, instrumentación urológica, todas las enfermedades que se adquirieron y no están relacionadas a enfermedades del nacimiento. Bueno, según su localización dijimos que son altas, ¿verdad? Todo lo que está por encima de la vejiga,
Y las causas principalmente son litiasis, le puse en rojo porque la litiasis son las causas uropatía obstructiva alta más comunes. Tumores ureterales no son comunes, pero siempre hay que saber diferenciar. Fibrosis retroperitoneal, quistes renales que comprimen el uréter, pueden ser algunas de las causas de uropatía obstructiva alta. La uropatía obstructiva baja son todas las obstrucciones que se producen por debajo de la vejiga. También le puse en rojo porque la patología más frecuente es la hipertrofia benigna de próstata, el tumor de próstata, el cáncer de próstata o uretra, la estenosis de uretra en general y los prolapsos en la mujer pueden producir uropatía obstructiva baja. Dijimos, de acuerdo al sitio, pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas, los ejemplos más claros son los depósitos de ácido úrico o cristales producidos por fármacos en cálculos renales o ureterales, formación de trombos, ya sean por sangrado o tumorales que obstruyen la vía urinaria, granulomas tuberculosos que producen también como una especie de trombos granulomatosos y obstruyen la vía urinaria. La enfermedad en la unión pielo-ureteral también se clasifica como una enfermedad de la pared. Y de forma extrínseca todo lo que comprime por fuera los uréteres, y pueden ser el cáncer cervicouterino, los embarazos, principalmente las enfermedades ginecológicas o genitouterinas en la mujer, la endometriosis, las enfermedades inflamatorias pélvicas, problema ovárico, dice problema en general, pero pueden ser quistes o tumores ováricos, cáncer de próstata, tumores retroperitoneales y patologías vasculares, principalmente los aneurismas de gran tamaño pueden producir obstrucción urinaria. Bueno, la uropatía obstructiva alta tenemos que puede ser tanto aguda o crónica. De forma aguda, principalmente lo que produce es dolor. El cólico renoureteral, como vemos en la primera imagen, vemos a un hombre con dolor lumbar bajo, generalmente irradia a región en fosa ilíaca, inclusive genitales, siguiendo el trayecto del uréter del lado que está comprometido. En la segunda imagen tenemos la presencia de un cálculo en uréter medio y por encima del cálculo podemos ver la dilatación de la vía urinaria, en este caso el uréter superior y la pelvis renal, inclusive vemos un pequeño abombamiento en los cálices renales. Esa distensión es la que produce el cólico renoureteral y es lo que muchas veces lleva al paciente a la urgencia, porque es un dolor sumamente importante, ¿verdad? Dicen que se compara inclusive con el dolor del parto. Entonces este dolor generalmente es de forma repentina, puede estar acompañado de náuseas y vómitos y también puede confundirse con un abdomen agudo quirúrgico, por lo tanto la semiología tiene que ser una semiología muy exhaustiva. Las presiones en el uréter que producen por encima el mosquito. Bueno, ahí, esperemos que no joda mal el mosquito. Entonces, las presiones altas en la vía urinaria, al principio, el riñón tiene un mecanismo fisiopatológico que es aumentar el flujo para intentar vencer con la presión, la resistencia que causa la impactación del cálculo. Entonces el riñón empieza a aumentar el flujo, ahí se produce el cólico. Si después de 4 horas, más o menos 6 horas, el riñón sigue obstruido, ¿qué va a pasar? El riñón va a empezar a disminuir el flujo, ¿verdad? Porque se da cuenta de que hay demasiada presión y puede producirse lo que se llama la rotura del fornix, que es una
una rotura renal y una extravasación de orina al espacio retroperitoneal. Entonces, disminuye el flujo sanguíneo, por lo tanto, disminuye la filtración glomerular. ¿Y qué pasa? El otro riñón, el riñón contralateral, suple la función del riñón obstruido. Si eso ocurre de forma crónica, tenemos lo que vemos en la tercera imagen, ¿verdad? El riñón, después de unas horas de producirse el cólico renal, disminuye de forma automática porque disminuye el flujo, disminuyen las presiones en el uréter y el paciente muchas veces tiene un dolor tipo una pesadez, pero ya no es tan intenso como es en el cólico. ¿Qué pasa ahí? Si el paciente no se trata adecuadamente, el cálculo persiste ahí por semanas, inclusive meses, y esta dilatación se vuelve crónica. Y por lo tanto, si la dilatación es crónica, las nefronas van disminuyendo en tamaño y en número, perdón, en número sobre todo, ¿verdad? Se van atrofiando la nefrona, que es la unidad funcional de la filtración glomerular, y el parénquima renal, que es la parte que contiene esas células funcionales, se va adelgazando, por lo tanto va perdiendo su función. La uropatía obstructiva baja, tenemos que de forma aguda el paciente lo que presenta principalmente es una incapacidad para evacuar la orina, una incapacidad para miccionar. Estos casos también generalmente vemos mucho en la urgencia y la causa principal es la retención aguda de orina. Por la próstata que muchas veces obstruye y a veces hay ciertos medicamentos que contribuyen más al mecanismo de retención urinaria. Entonces estos pacientes al examinar muchas veces encontramos lo que se llama el globo vesical. El globo vesical se puede, cuando es muy importante, inclusive hasta ver, pero básicamente lo que tenemos que es, de acuerdo a los datos que nos da el paciente, es palpar, podemos palpar y podemos percutir. Y muchas veces vamos a encontrar esa protuberancia en el hipogastrio. Así es como se ve en una tomografía el globo vesical para tener en cuenta. No hacemos de rutina, evidentemente, una tomografía para detectar un globo vesical. Con la anamnesis y con el examen físico es suficiente. Y tenemos que hacer algo rápido para aliviar los síntomas de este señor y es generalmente desobstruir con uno de los métodos que vamos más adelante. Entonces, eso cuando en la diapositiva anterior vimos cómo podemos, cuál es el caso de un paciente que tiene un cese al flujo urinario de forma aguda. ¿Qué pasa si un paciente tiene síntomas obstructivos o tiene esta patología de forma crónica? O sea, si la obstrucción es de forma crónica. A diferencia un cálculo, por ejemplo, impactado en la uretra, la próstata muchas veces puede producir tanto síntomas agudos como también puede producir una obstrucción paulatina. Lo más común es que el paciente vaya teniendo síntomas crónicos, ¿verdad? Síntomas tanto obstructivos como irritativos y de repente puede llegar a presentar un cuadro agudo, que es una retención total. Pero en otros casos los pacientes se van adaptando a estos trastornos físicos del flujo miccional y como primera medida vemos que esto es una vejiga normal con un músculo vesical normal, ¿verdad? El detrusor, que es el músculo de la vejiga encargado de contraerse cuando la vejiga se encuentra relativamente llena. Tenemos más o menos que la vejiga tiene una capacidad de hasta 500 ml, pero cuando la próstata que rodea la uretra comprime esa uretra de forma externa, aprisiona el conducto uretral,
entonces se crea una resistencia. Esa es la resistencia que tiene que vencer la vejiga para evacuar el volumen urinario. Y entonces, ¿cómo en primera medida vence esa resistencia? Aumentando las fibras musculares en la vejiga. O sea, es como cualquier músculo ejercitado, se hipertrofia. Cuando la vejiga se hipertrofia de forma crónica o las presiones de la vejiga vencen las presiones que puede soportar, esas fibras musculares se van distendiendo, como vemos acá, y se forman lo que se llaman celdas y trabéculas. En el conjunto, esta patología, ¿verdad?, obstructiva causa lo que se llama la vejiga de lucha, y si progresa eso, ¿verdad?, o sea, ya no tiene más la capacidad de vencer la resistencia que causa la estrechez en la uretra, se producen estas dilataciones que se llaman divertículos, que en realidad son unos pseudodivertículos en la vejiga y no tienen capas musculares como para contraerse, y bueno, estos pacientes son candidatos a tener infecciones por alteración anatómica más frecuentemente. Cuando la presión es tan importante en la vejiga que generalmente sobrepasan los 40 centímetros de agua, ya los uréteres se empiezan a dilatar. Esto sería el implante ureteral normal, ¿verdad?, que tiene una porción intramural en la vejiga, ¿verdad? Viene por acá y desemboca en el meato ureteral, pero tiene una porción intravesical que se inserta de forma oblicua y esto funciona como una válvula antirreflujo. ¿Qué pasa cuando hay demasiada presión en la vejiga? Bueno, esa válvula antirreflujo se vence y bueno, no se ve ahí por mi imagen ahí, pero básicamente vemos que se dilatan ambos riñones desde los uréteres. Esto puede llegar a la insuficiencia renal crónica y muchos pacientes que no consultan y toleran mucho los síntomas obstructivos miccionales, generalmente orinan a gotita por mucho tiempo. Bueno, esos pacientes podemos encontrar que tienen una hidronefrosis bilateral crónica. Las manifestaciones en general, bueno, en ambos casos puede haber dolor. Evidentemente de forma aguda hay mayor dolor y hay más síntomas que de forma crónica, ¿verdad? De forma crónica hay menos sintomatología. Alteración en el volumen urinario, que se puede manifestar como anuria, que es la incapacidad total de producir orina, ¿verdad? O de eliminar orina. La oliguria, que es la disminución del volumen. Y algunos síntomas, ¿verdad?, relacionados a la obstrucción, como disminución de la fuerza del chorro intermitente, ¿verdad? Nicturia, que es orinar muchas veces a la noche, urgencia miccional, que es ir a correr, ¿verdad? Generalmente eso se ven, son todos síntomas tanto obstructivos como irritativos, incontinencia urinaria y, como dijimos, la retención aguda de orina también. El prostatismo, que son síntomas irritativos, infecciones urinarias frecuentes, pielonefritis, son algunos de los motivos de consulta o manifestaciones de estos pacientes con obstrucción tanto aguda como crónica. O sea, puede haber concomitantemente y suele haber también casos de infecciones en estos pacientes. Las masas en flanco, hematuria, ya son en casos de obstrucción crónica. ¿Qué consecuencias tiene? Ya dijimos, en forma aguda el paciente puede tener cuadros agudos, retención aguda de orina, insuficiencia renal aguda, que es lo que tenemos que tratar de evitar, o cólico renoureteral, sobre todo cuando la uropatía obstructiva es alta. El otro riñón que no está obstruido sigue funcionando, ¿verdad?, porque es muy raro que justo dos riñones se obstruyan de forma aguda. Entonces muchas veces salva y no llega a la insuficiencia renal. Pero de forma crónica, cuando el daño es importante y cuando encontramos muy tarde la patología, tenemos que la insuficiencia renal a veces es y ya difícil de tratar. Entonces el examen físico, las infecciones, la uropatía obstructiva baja, perdón,
vamos a palpar un globo vesical, podemos encontrar hematuria, podemos ver uretrorragia, donde en los casos de traumatismo, traumatismo o politraumatismo, cuando hay lesión de uretra. Muchos pacientes con neuropatía obstructiva baja o con retención aguda de orina baja vienen con el globo vesical tras un accidente de moto. Entonces tenemos la hipertrofia prostática, podemos detectar cuando hacemos el examen físico en pacientes en retención aguda de orina, podemos visualizar en las mujeres con prolapso que vienen con una retención aguda de orina. En pacientes con neuropatía obstructiva alta aguda vamos a tener dolor, y cuando es crónica podemos llegar a palpar una masa o una hidronefrosis con la maniobra de Guyon. ¿Cuáles son los estudios? Acá nos vamos a detener un poquitito porque es interesante saber cómo evaluar con imágenes, que son métodos que nos orientan bastante en el diagnóstico final. Cuando hay una sospecha clínica, muchas veces nosotros nos apoyamos en los estudios complementarios, estudios de imagen. La radiografía del árbol urinario es un estudio bastante sencillo y bastante económico, pero no nos brinda muchos datos. La radiografía del árbol urinario lo único que muchas veces nos va a mostrar en la vía urinaria, una radiografía simple, es la presencia de un cálculo, solamente si es radiolúcido. Ya como vamos a ver después, la clase de cálculo, podemos tener que los cálculos pueden ser tanto radiolúcidos como radioopacos. La ecografía de vía urinaria yo creo que es el mejor método para la evaluación inicial de la vía urinaria, ¿verdad? O sea, un paciente con cólico, un paciente con, inclusive la evaluación prostática, la ecografía es sumamente útil. Tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros, como le dije, que nos sirve demasiado para evaluar el estado del riñón. Se puede visualizar el parénquima del riñón, no así como una radiografía, o sea, uno puede ver el parénquima, puede ver la pelvis, el diámetro de la pelvis, puede ver la presencia o no de cálculos de vía urinaria, y como contrapartida lo que tenemos es que si los cálculos son muy pequeños no se visualizan fácilmente con la ecografía, y dependemos también del operador, que es el imagenólogo o el ecografista, que tiene que tener cierta experiencia. Y también muchas veces dependemos de la calidad del equipo. La tomografía vía urinaria es el gold estándar para la evaluación imagenológica de pacientes con litiasis, ¿verdad? La Urotac sin contraste, ¿verdad? Es, si tenemos disponible actualmente, el gold estándar o el mejor método para la evaluación de cálculos, ¿verdad? Porque nos da mucho mejor imágenes que una tomografía, no depende de un operador y nos da imágenes inclusive en 3 dimensiones de la vía urinaria, y se pueden ver cálculos muy pequeños. Utilizamos contraste endovenoso con la tomografía en los casos de que queramos teñir la vía excretora de los riñones, y también cuando queremos evaluar tumores que captan ese contraste, pero el contraste hay que tener mucho cuidado porque el contraste generalmente es yodo, es un contraste yodado, y también puede dañar el riñón en caso de insuficiencia renal. O sea que es mandatorio tener un análisis de urea creatinina y un análisis de alergia para ver si el paciente tiene o no algún grado de alergia al contraste, ¿verdad? La resonancia magnética principalmente utilizamos para evaluar tumores, ¿verdad? Sobre todo los que comprimen, inclusive tumores de la próstata, tumores en general. No es un buen método de imágenes para detectar litiasis. El urograma de excreción es un estudio que se dejó un poco de lado, pero es un estudio magnífico para evaluar la anatomía de la vía excretora. O sea, se puede ver bien el riñón en sí cuando capta el contraste, porque es una placa simple con administración de contraste por vena. Ese contraste va a llegar a través del flujo sanguíneo al riñón. El riñón va a captar ese contraste. El riñón
va a concentrar, ¿verdad? Los cálices, en la pelvis, y después se va a ver cómo el uréter va transportando ese contraste hasta la vejiga, hasta ser eliminado. Entonces, es un estudio que puede darnos una buena orientación en cuanto a la anatomía de la vía excretora, de la vía urinaria. La pielografía es un estudio mucho más invasivo, porque tenemos que de algún lado agredir el organismo para introducir un catéter, ya sea de forma anterógrada o de forma retrógrada. Anterógrada hacemos a través de una punción en el riñón, y de forma retrógrada introducimos un catéter a través de un endoscopio, que colocamos un catéter ureteral y ahí introducimos contraste a presión y tomamos placas. Son buenísimos estudios para evaluar la anatomía de las vías excretoras, pero son muy invasivos. La uretrocitografía anterógrada y retrógrada es un maravilloso método para evaluar, y al igual que la pielografía, en este caso nos sirve para evaluar la uretra y la vejiga, ¿verdad? Estenosis, estrecheces en general, tumores, vejiga, o muchas veces divertículo en la vejiga, podemos mirar con este método. Y también se puede ver lo que se llama el reflujo, varias patologías anatómicas en la... El renograma radioisotópico es un estudio ya funcional, no es un método de imágenes, nos ayuda mucho para determinar si el riñón funciona o no funciona cuando la patología es crónica. La ureteroscopía es un método tanto diagnóstico como terapéutico. O sea, la ureteroscopía es entrar directamente con un endoscopio especial, después vamos a ver, para mirar el uréter, sobre todo en los casos que las imágenes no nos permiten llegar a un diagnóstico. La cistoscopía es un estudio que nos permite evaluar la uretra directamente in situ, viendo todas las porciones de la uretra y la vejiga, y también nos permite realizar procedimientos terapéuticos. La uroflujometría y la urodinamia son estudios funcionales, ¿verdad? Nos dicen el grado de obstrucción, por ejemplo, la uroflujometría nos dice qué tan trancada está la vía urinaria, y la urodinamia ya nos habla de la función mucho más intrínseca del mecanismo de presiones, cuando hay un llenado, si hay contracciones anómalas, ¿verdad? Ya mide más bien la función de la vejiga. También porque hay casos que sospechamos que hay uropatía obstructiva y muchas veces es ya un trastorno funcional de la vejiga. O sea, nos ayuda a descartar eso. Entonces, algunas imágenes vemos en la región superior izquierda, vemos una ecografía de un riñón, vemos en este caso el parénquima renal, y esto es la vía excretora, son cálices, pelvis renal dilatados, y vemos una disminución brusca de esa dilatación. Bueno, por debajo se debería de ver el uréter, ¿verdad? Esto es una hidronefrosis severa, es un cuadro que se puede dar en cualquier uropatía obstructiva alta, ya sea por un cálculo o por una enfermedad de la unión, o por cualquier obstrucción extrínseca que produce esta dilatación. En este caso vemos ya que aparentemente es una hidronefrosis crónica, porque vemos que hay una disminución del parénquima renal, que es lo que normalmente se describe como una alteración córtico-medular, ¿verdad? O trastorno de la diferenciación córtico-medular. Esta ya es una imagen de la pieza anatómica que correspondería probablemente a una enfermedad de la unión pielo-ureteral. Vemos que hay una estrechez brusca, y esta es la presencia de un vaso polar. Esta es una enfermedad congénita que ya hablamos. Esta ya es una pieza anatómica
correspondiente a una nefrectomía, probablemente por lo que se ve es una bolsa hidronefrótica y aparentemente el riñón es afuncional ya. Esto es una imagen que corresponde a un urograma excretor, ¿verdad? Que el estudio que hablamos de las placas. Esto es lo mismo que una tomografía con contraste, solamente que en vez de introducirnos en una máquina que hace cortes helicoidales, en este caso se hace una placa simple después de la administración de un contraste. Ahí vemos que capta el contraste, elimina a través de los uréteres y llega hasta la vejiga, pero vemos la anatomía de este riñón que está muy dilatado. Evidentemente, con este método no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando. Vemos un urograma de excreción donde vemos que el riñón se ve la silueta renal, vemos las porciones de la vía excretora intrarrenales y todo el trayecto, y vemos que es un estudio normal, diríamos. Acá vemos que la diferencia entre este riñón y este riñón. Acá la dilatación de la pelvis del riñón nos hace sospechar de que hay un grado de obstrucción, y esta alteración del relleno, que es lo que se dice en radiología, probablemente corresponde a un cálculo que está dilatando y que está obstruyendo. Bueno, acá tenemos en esta imagen tomográfica un cálculo. Si vemos un poquito mejor, vemos que la pelvis está dilatada y el riñón está levemente adelgazado. Esto se puede ver realmente en pacientes que tienen un cólico renoureteral y después de un tiempo no expulsa el cálculo, podemos ver este grado de dilatación, pero de forma aguda generalmente la dilatación suele ser mucho menor. Esta es solamente una imagen donde vemos la capacidad que tiene la tomografía para brindarnos imágenes en 3 dimensiones y imágenes bastante nítidas. Esto que vemos arriba a la izquierda es una uretrocistografía, que es un estudio que consiste en contrastar la uretra hasta la vejiga a través de una pequeña sondita que se coloca en el meato uretral y se introduce de forma retrógrada este contraste, se van tomando placas. Esto que está acá es una estrechez de uretra. ¿Cuáles son las causas de estrechez de uretra? Cualquier tipo de manipulación, ya sea sonda o cirugía urológica o uretritis, cualquier cosa que haya producido un cuadro inflamatorio. Hay veces que no sabemos la causa, pero se producen estas estrecheces. Y estos son los pacientes que son un poco argeles, porque cuando uno intenta desondar, vienen con una retención crónica, pero agudizada, y decimos, bueno, vamos a poner una sondita y vamos a resolver la urgencia, y no pasa la sonda. Y bueno, ahí está el problema que muchas veces tenemos que tratar de resolver o llamarle al urólogo. Esta es otra uretrocistografía donde vemos que no queda acá el contraste en la vejiga nomás, sino que se va hasta arriba. En este caso nosotros introducimos el contraste por la uretra, llegó hasta la vejiga y sin embargo, que no es normal, empezó a subir hasta los riñones. Esto probablemente es una enfermedad de reflujo ureterovesical. ¿Y cuál es el problema? Bueno, muchas veces la válvula es antirreflujo, que consiste en la implantación normal de los uréteres para evitar ese reflujo, es la causa, y nos sirve mucho la uretrocistografía para poder determinar. Que muchas veces no vamos a poder saber con una ecografía nomás, ¿verdad? Nosotros le vamos a hacer una ecografía, vamos a ver una hidronefrosis lateral, el uréter también vamos a ver dilatado, pero no vamos a saber por qué. Sin embargo, cuando introducimos contraste a la vejiga, baja presión, y vemos que se tiñen también los uréteres, podemos llegar al diagnóstico. Esto, como les dije, lo de acá abajo a la izquierda es un estudio mucho más invasivo. Esto que vemos acá es un cistoscopio
hay cistoscopios rígidos y flexibles, en este caso un cistoscopio rígido. Este sería un catéter que nosotros, un cañito que introducimos la punta, iríamos hasta el uréter, e inyectamos de forma retrógrada. Esto es una ureteropielografía retrógrada. O sea, para hacer este estudio nosotros tenemos que invadir, diríamos, el cuerpo, y bueno, es un poquito riesgoso por el tema de las infecciones y podemos dañar también la vía urinaria. Y en el estudio no vemos gran cosa más que un doble sistema pielocalicial. Este es un riñón y este es otro riñón, y probablemente un doble sistema incompleto, ¿verdad? Porque acá se separan, ¿no? Es una enfermedad congénita que no revierte ninguna importancia, pero para que tengan una idea de los estudios. Este estudio que está al lado es una pielografía o una ureteropielografía, pero anterógrada. Anterógrada, ¿por qué? Porque está la presencia de un catéter. Ese catéter o cañito nosotros instalamos previamente. La mayoría de los casos de pacientes que tienen o que instalamos un catéter renal es porque no pudimos desobstruir esto que está acá, ¿verdad? Algún grado de obstrucción. Entonces, ya es un estudio que hacemos posterior a la derivación urinaria alta. Bueno, acá algunas imágenes endoscópicas. Vemos una cistoscopía acá arriba. Este es un cistoscopio rígido. Hay tanto cistoscopios rígidos como flexibles, dijimos ya. Y nos sirve para mirar toda la anatomía de la uretra. Que la uretra tiene 4 porciones, ¿verdad? La uretra peneana, vulvar, membranosa y prostática. Y el interior de la vejiga, el aspecto de los meatos, toda la mucosa vesical. Bueno, un estudio sumamente útil para la evaluación de la uropatía obstructiva baja. En esta imagen vemos cómo la próstata está obstruyendo la vía urinaria, y sabemos que a través de este estudio podemos determinar que la próstata está trancando, ¿verdad? Viendo directamente. Esto que vemos acá es una estrechez uretral, ¿verdad? Y la cistoscopía en sí nos ayuda también a poder resolver estos casos. Ahí, el cistoscopio tiene diversas funciones, como podemos introducir una cuchilla para romper esta estrechez, podemos utilizar cestas para agarrar piedras. Bueno, en síntesis, es tanto un procedimiento diagnóstico como un procedimiento terapéutico. Esto que vemos acá es un ureteroscopio, en este caso flexible. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede mover la punta de la cabeza, flexionar, como deflexionar la punta para poder introducirnos en los cálices de los riñones. Y bueno, es un elemento bastante interesante. Y también nos permite entrar al uréter. En esta imagen que vemos acá, la del medio, podemos ver la mucosa del uréter normal, y vemos una imagen vegetante que corresponde a la presencia de un tumor. En muchos casos podemos también tomar muestras de esa tumoración, o inclusive podemos tratar. Como en este caso también, que hay la presencia de un cálculo que se está atrapando con una cesta y se está extrayendo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos en general del tratamiento que vamos a decidir en estos pacientes? Bueno, primero manejar el dolor, ¿verdad? Porque mientras persista la obstrucción va a seguir el dolor, y nosotros tenemos que calmar ese dolor. Y como segunda medida, que es importantísima también, evitar los daños colaterales. El tratamiento es obstructivo de la piedra angular. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, la sonda vesical. Si no podemos colocar la sonda, la cistostomía o talla vesical, la colocación de catéter doble J en caso de uropatía obstructiva alta, que consisten en unos cañitos, vamos a ver después cómo son, que pueden destrancar, diríamos, los riñones si hay un cálculo o algo que obstruya el uréter. Si no podemos colocar esos cañitos o el catéter de doble J, colocamos lo que se llama nefrostomía. Entonces, y la derivación es quirúrgica en los casos que no contemos con estos métodos para
para derivar o desobstruir la vía urinaria. Y al fin y al cabo, estas derivaciones son situaciones, son situaciones que parcialmente pueden resolver la obstrucción, ¿verdad? Después decidimos cuál va a ser el tratamiento definitivo, que como ser, por ejemplo, una cirugía prostática o poder extraer el cálculo, ¿verdad? Las derivaciones son soluciones parciales. En último caso, cuando la función está totalmente alterada, la nefrectomía es no sabemos que ya no hay función. Ahí tenemos la imagen de una sonda Foley. Esta sonda Foley, o sonda uretrovesical, en este caso es de doble lumen. Hay sonda de lumen simple y de triple lumen. Esta Foley de doble lumen se llama de dos lúmenes. ¿Por qué? Porque si bien no se ve internamente, tiene un conducto que llega hasta acá para inflar el globito, este que está acá, y es un mecanismo de autosujeción. A través de este lumen, ¿verdad? O esta porción de la sonda, nosotros podemos insuflar el globito con una jeringa y de acuerdo a cada especificación de la sonda podemos inflar 5, 10, 20 hasta 40 cc para que este globito se distienda y pueda autosustentarse ahí en la vejiga sin salir. Las de triple lumen adicionalmente tienen otro tubito más, otro cañito más. Uno va a ser para que se infle el globo, otro va a ser para que salga la orina y en este lumen nosotros vamos a introducir líquido suero como para que haya un flujo continuo en los casos de que el paciente tenga un sangrado, por ejemplo, ¿verdad? Pero la sonda para evacuar son las sondas de doble lumen. Ahí, bueno, se solucionó. Bueno, en este caso, la ilustración están utilizando una sonda de lumen simple que es exclusivamente para destrancar y en los casos de que queramos tomar una muestra o el paciente está con una retención y no le queramos dejar la sonda por mucho tiempo, ¿verdad? Porque la sonda no tiene cómo sujetarse, es más para evacuar o para instilar algún medicamento o para tomar una muestra. Lo que nos mostró esta ilustración es que lo principal es al principio de hacer un campo estéril, ¿verdad? Hay que usar guantes estériles, hay que hacer un campo con yodo o con clorexidrina para evitar las infecciones, ¿verdad? Nosotros podemos producir la entrada de gérmenes a través de este procedimiento. En la mujer generalmente la colocación de la sonda es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque la uretra es corta y está bastante accesible. Y raras veces, por ejemplo, las mujeres tienen cuadros de estrecheces, como les dije, a no ser que tengan un prolapso importante, que no es lo más común. Entonces, retención aguda de orina en la mujer no es muy común, a no ser que sea una vejiga neurogénica, algún traumatismo de columna, un prolapso importante. Bueno. En el hombre la misma cosa, en esta ilustración se está obviando el campo, hay que hacer un buen campo, no hay que tocar nada con la mano, uno realiza este procedimiento totalmente estéril. Otra cosa que nos tuvimos en cuenta que hay que hacer sí o sí es colocar abundante cantidad de lidocaína gel, ¿verdad? Que aparte que va a producir una anestesia, una analgesia, nos nos va a producir menos fricción al colocar la sonda, por lo tanto vamos a prevenir esas estrecheces que hablamos anteriormente. O sea que hay que colocar de forma generosa la lidocaína en gel para que esa sonda escurra fácilmente.
Bueno, si no podemos colocar la sonda, ahí tenemos unos kits que hay tanto descartables como unos reesterilizables para colocar por encima de la zona de estrechez. En el caso de que no pase la sonda por la uretra y que no logremos colocar, nosotros vamos a instalar una derivación por encima del pubis. Bueno, y vamos a ver si funciona esto. Primero, lo principal es hacer el campo. Posteriormente se identifica el hueso púbico, ¿verdad? O la espina del pubis. Y se introduce una jeringa simple aspirando de forma aspirativa, y cuando encontramos la orina quiere decir que ahí está el globo. Hay distintos tipos de kits. Hay algunos que tienen una aguja larga que se puede sacar, diríamos, el tutor y se introduce en una guía, o directamente un trocar. En este caso se utilizó directamente la colocación de una guía y el trocar, y a través del trocar después se instala lo que sería la sondita que va a quedar por fuera de la uretra, ¿verdad? Este procedimiento también se realiza en caso de que sea un paciente que va a utilizar de forma muy prolongada la sonda, ¿m? Porque para preservar la uretra, ¿verdad? Porque sabemos que el uso crónico o inclusive el uso normal de sonda puede llegar a producir alteración en la uretra. Bueno, eso es derivaciones en uropatía obstructiva baja, o sea, uretra y próstata, todo lo que tranque por debajo. Cuando tenemos un cálculo, un tumor, algo en el uréter, en uno de los uréteres o en ambos, nosotros decidimos derivar con catéteres. Doble J se llaman. Hay distintos calibres, hay distintas marcas, distintos materiales, pero principalmente son de silicona y tienen más o menos la medida del uréter que uno elija, ¿verdad? O sea, evidentemente en niños van a ser más cortos y en adultos hay distintos tamaños, ¿verdad? Estos catéteres también se colocan de forma provisional y pueden durar, hay algunos que duran hasta más de un año, ¿verdad? Dependiendo del material. Y hay pacientes que tienen alguna tumoración, que son pacientes terminales, que se utilizan catéteres ya prácticamente de por vida y tienen unos materiales muy específicos, son catéteres muy costosos. Básicamente, nosotros, si un paciente tiene un cuadro obstructivo y tenemos que tratar de destrancar, colocamos estos pequeños catéteres que son de silicona, que tienen múltiples fenestras y van a permitir el pasaje de orina y van a aliviar esa obstrucción hasta que nosotros tengamos la solución definitiva. Eh, este es un pequeño video que muestra cómo colocamos. Realmente nosotros para poder colocar, esta no es la imagen ideal, pero vemos que el verum montanum, un lóbulo vesical, una próstata bastante, diríamos, poco anatómica. Vemos el meato, es el meato izquierdo, una vejiga aparentemente de lucha porque vemos algunas celdas que ya hablamos anteriormente, pero el objetivo principal es identificar el meato que vamos a desobstruir, y a través de ese meato colocamos lo que se llama una guía. La guía es un hilo que tiene una punta, un extremo bastante blandito, que va a pasar por el costado de la obstrucción, o va a sortear la obstrucción, no siempre por el costado, y a través de esa guía vamos a enhebrar prácticamente, como se puede escribir, el catéter empujándolo con otro cañito. Nosotros vemos que el catéter va llegando a través de rayos X. Nosotros en el quirófano tenemos unos, eh, unos aparatos, diríamos, imágenes que nos permiten ver lo que está ocurriendo arriba, porque nosotros con la cistoscopía
que estamos realizando en la vejiga, solamente vemos que estamos introduciendo un catéter. Solamente no sabemos si el catéter está llegando o no al riñón. Entonces necesitamos de un endoscopio, que es un citoscopio, necesitamos también de un arco en C, que es un método de imágenes que nos permite ver en vivo. Tarda un poquitito nomás la imagen, pero era la única que tenía para mostrar cómo se coloca un doble J. Vamos a ver si, no sé cómo se adelanta esto. Ahí está identificando los meatos. ¿Vieron los meatos qué pequeños son? Y hay veces que la vejiga tiene inclusive más trabéculas y nos confunde muchísimo. Y ahí se ve como hay un jet de orina también. Yo no sé si está dañado este video o no se cargó completamente. No, bueno, la intención era ver cómo se colocaba el catéter. Vamos a esperar a darle un segundo. Ahí, es el catéter ureteral. Mucho tardo. Bueno, ese catéter ureteral se introduce solamente en la punta y a través de ese catéter podemos hacer ese estudio que dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, una pielografía. Introducimos el contraste y vemos con los rayos, vemos cómo está la anatomía del riñón, dónde está la obstrucción y a través de este catéter también podemos introducir una guía y retirar el catéter y la guía queda, por algo se llama guía, por eso se llama guía. Y a través de la guía podemos enhebrar, diríamos, lo que sería el catéter doble J. Este, probablemente está introduciendo la guía, hizo una pielografía, no se ve en vivo lo que está ocurriendo en el arco en C por fuera. Y bueno, vamos a ver si adelanta un poquitito, que está un poco largo. Yo no tengo acá cómo adelantar lastimosamente. Eso es la vasculatura normal de la vejiga. Lastimosamente nomás el operador, en este caso no soy yo, no está, no está enfocando la introducción del catéter, pero llega un momento que va a retirar la guía y va a dejar el catéter. Un extremo va a quedar la pelvis renal y el otro extremo va a quedar en la vejiga. No, ella está empujando el catéter, está empujando a través de la guía. Después retira la guía y como les dije, queda un extremo en la vejiga y queda un extremo en la pelvis renal, sorteando el obstáculo o la compresión o la obstrucción que hubiera en el uréter. En realidad estos catéteres en Estados Unidos, los anglosajones lo llaman double pigtail, ¿verdad? Doble colita de chancho sería en español, pero decidimos ponerle nosotros doble J porque en realidad no es una J, es una colita. Van a ver la punta como queda. En realidad este es un procedimiento que generalmente no es no es tan engorroso y no tarda tanto, ¿verdad? Y ahí está empujando el catéter, probablemente le costó un poco atravesar la obstrucción, que no sabemos qué es lo que estaba por encima. Y una vez que llega al extremo del catéter, se retira la guía y queda el catéter.
Ya, ahí llegó, por fin. Perdón. Ahí está, y queda el catéter, inclusive ya se ve que empieza a drenar. Como les dije, ese catéter tiene múltiples fenestras, múltiples agujeritos que van a drenar. Bueno, cuando no podemos colocar el catéter, ¿qué hacemos? Punzamos el riñón a través de una nefrostomía. Nefrostomía es nefros de riñón y ostomía es colocar, punzar. eh, Hay unos sets de nefrostomía, pero hay que tener en cuenta siempre que es muy difícil punzar el riñón. No solamente porque el riñón es un órgano sumamente vascularizado, sino que también el riñón es tan íntimo, contacto anatómico con muchas, eh, con muchos obstáculos anatómicos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el lado derecho tenemos que está el riñón en contacto íntimo con el hígado, con la pleura, cuando vamos a punzar un cáliz superior, eh, y los intestinos, ¿verdad? Intestino colon ascendente y inclusive intestino delgado, ¿verdad? Básicamente eso. Y en el lado izquierdo tenemos el bazo, tenemos también en la pleura y tenemos asas intestinales, ¿verdad? Bueno, para realizar una nefrostomía necesitamos la ayuda de un ecógrafo. Y vemos el riñón dilatado, eh, y nosotros a través de la ecografía introducir una pequeña aguja que nos va a servir para colocar la guía, y a través de esa guía podemos dilatar el trayecto y colocar la sonda. Esto nosotros decidimos hacer solamente en los casos de que no podemos resolver y que tenemos que derivar la vía urinaria, pero la mayoría de las veces, como les dije, la uropatía obstructiva alta es causada por cálculos. Nosotros a través de la ureteroscopía podemos llegar hasta el uréter, desobstruir sin necesidad de hacer una nefrostomía, ¿verdad? Esto en el caso de que no podamos resolver con un catéter doble J o con un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Y vemos la punta de la aguja. La aguja tiene como un sistema de montaje eh, que puede desmontar para dejar libre y tomar una muestra, en este caso para cultivo o citológico, y puede introducir contraste. Ahí está introduciendo contraste, yodo, o sea que está haciendo una pielopatía anterógrada. Y con el arco en C, que es como se ve ahí en vivo, vieron esa imagen, eso está mismo metiendo una guía y está viendo en vivo con lo que se llama radioscopía. Estos son unos dilatadores que van a dilatar el trayecto por donde va a pasar el catéter de nefrostomía, y posteriormente ya se coloca el catéter para sostruir el riñón. Y en vivo uno está viendo cómo va entrando. O sea que es un procedimiento bastante complejo. Bueno, le agradezco mucho la atención. Esta es una imagen del servicio de urología IPS. Estábamos realizando justamente una punción renal. Nosotros también realizamos este tipo de punciones para hacer cirugía, que es lo más apasionante dentro del riñón, ya sea para tratar cálculos en el riñón o para tratar tumores. Y este es un procedimiento que venimos realizando hace un tiempo, no mucho, pero ya tenemos bastante experiencia, algo nuevo que empezamos a hacer y de lo cual estamos sumamente orgullosos de poder realizar actualmente, ¿verdad? Entonces, la endourología es parte de ello. Pronto vamos a tener otra clase de litiasis, espero que sea un poquito más divertida. Y bueno, muchas gracias por la atención.